Buenas tardes, hoy les vamos a presentar la actividad 2 Guía 4, aplicaciones prácticas de la diferenciación e integración de funciones en varias variables, de la materia Análisis multivariado y funcional. El grupo está conformado por Joan Sebastián Guerra Arango, Fabio Andrés Rojas Moreno, Karen Viviana García Ramos y María Perico Manrique. Entonces, el primer punto nos dice lo siguiente. Suponga que la función de densidad conjunta para variables aleatorias x, y y z es función x, y y z igual a c de x, y y z si x está entre 0 y 2, y está entre 0 y 2 y z está entre 0 y 2. Entonces el primer punto nos dice encuentre el valor de la constante c. Entonces para poder determinar el valor de la constante en la función de densidad definida por el cubo entre 0 y 2, 0 y 2, 0 y 2, aplicamos la condición de normalización. Esta condición nos dice que la integral de la función de densidad sobre todo el espacio debe ser igual a 1. Al calcular la integral triple de f de x en el dominio, encontramos que el resultado es c por 8, donde 8 sale del volumen del cubo, que es igual a 2 por 2 por 2. Entonces, resolviendo la ecuación, tenemos que c es igual a 1 octavo. El punto B nos dice determine la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, y sea menor o igual a 1 y z menor o igual que 1. Entonces, para calcular la probabilidad conjunta, realizamos una integral triple sobre el cubo 0, 1, 0, 1, 0, 1, donde la función de densidad se evalúa como 1 octavo de x, y, z. Entonces comenzamos integrando respecto a x, luego respecto a y y finalmente respecto a z, obteniendo 1 sobre 64 como resultado. Este valor representa la probabilidad de que las variables x, y y z sean simultáneamente por debajo de 1. Para el punto C, donde nos pide la probabilidad conjunta de que x más y más z sea menor o igual a 1. Entonces, para calcular la probabilidad, vemos que el espacio tridimensional está definido por un tetraedro de vértices 0,00, 1,00 y 1,00 y 1,00. La probabilidad la calculamos como la integral triple de la función f de x, y, z igual a 1 octavo de x, y, z, donde todos los x, y, z tales que x más y más z sean menores o iguales a 1 y x, y, z estén entre 0 y 1. Entonces, para poder determinar las fronteras de las integrales, entonces x varía de 0 a 1, para un valor fijo de x, y varía de 0 a 1 menos x, y para valores de fijos de x y y, z varía entre 0 y 1 menos x menos y. Entonces, en este caso, esta integral triple, empezamos con respecto a z, integramos con respecto a z, posteriormente con respecto a y finalmente con respecto a x, dándonos como resultado 1 octavo. El punto 2 nos dice que supongamos que x, y y z son variables aleatorias con función de densidad conjunta f de x, y y z igual a c elevado a la exponencial a menos 0,5 por x más 0,2 por y más 0,1 por z, si x es mayor o igual a 0, y es mayor o igual a 0 y z mayor o igual a 0, y f de x, y y z igual a 0 en caso contrario. Entonces en el punto A nos piden que calculemos la constante c. Para poder encontrar el valor de la constante c, necesitamos aplicar la condición de normalización de las funciones de densidad, que nos dice que la integral triple de f de x, y, z sobre todo el espacio debe ser igual a 1. Al integrar f de x, y, z en el dominio donde x, y, z es mayor o igual a 0, separamos la integral en tres partes independientes. Cada una de estas integrales se calcula y se multiplica por c. Tras evaluar estas integrales, encontramos que el resultado es 100c igual a 1, lo que al final nos permite determinar que c es igual a 1 sobre 100. Para el punto B, donde nos piden calcular
la probabilidad conjunta de que x sea menor o igual a 1 y y menor o igual a 1. Integramos la función de densidad conjunta en el rango de 0 a 1 para ambas variables, x y y. Dado que no hay restricciones en z, la integral se extiende hasta infinito para esta variable. Al realizar esta integral, primero se resuelve la integral respecto a z y que se evalúa como 10. Luego se procede a calcular las integrales dobles respecto a x y y, obteniendo una expresión que se multiplica por un décimo y finalmente el resultado nos da que es 0.71324%. Para el punto C, que nos pide calcular la probabilidad conjunta de que x sea menor o igual a 1, y sea menor o igual a 1 y z sea menor o igual a 1, evaluamos la integral triple de la función de densidad conjunta en el rango de 0 a 1 para x, y y z. Al igual que en el cálculo anterior, la integral se lleva a cabo en pasos. Entonces primero integramos respecto a z, obteniendo una expresión que depende de e. Luego se aplican las integrales dobles respecto a x y y. Y finalmente permite obtener la probabilidad en términos de e. Y nos da como resultado, finalmente nos da como resultado 0,6787%. Gracias.